Capítulo 4. No haga de Jesús su Señor y Salvador personal. Cuando los seguidores de Cristo comparten relatos sobre cómo se hicieron cristianos, generalmente dicen cosas como: decidí hacer de Jesús mi Señor y Salvador personal. En principio y en última instancia, por supuesto, es maravilloso oír a hermanos y hermanas relatar sobre el momento en que su corazón se abrió al asombrosamente apasionado amor de Dios. Un amor que ahora los cautiva en una relación personal íntima con Jesús. Al mismo tiempo, cuando reflexiono sobre esta afirmación, decidí hacer de Jesús mi Señor y Salvador personal, no puedo evitar preguntarme hasta dónde esta idea representa una tendencia sutil pero significativamente peligrosa en el cristianismo contemporáneo. En un sentido, esa afirmación minimiza la autoridad inherente de Jesús. En realidad, ninguno de nosotros puede decidir hacerlo Señor. Jesús es el Señor independientemente de lo que usted o yo decidamos. La Biblia dice claramente que un día se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta no es si haremos Señor a Jesús. La verdadera pregunta es si usted y yo nos sometemos a su señorío, y esta es la esencia de la conversión. No obstante, en un nivel aún más profundo, me temo que usamos esa frase con excesiva frecuencia para albergar un cristianismo personalizado que gira en torno a un Cristo personal que nos creamos a nuestro gusto. Casi sin darnos cuenta, todos tenemos la tendencia a redefinir el cristianismo según nuestras propias preferencias, gustos, tradiciones religiosas y normas culturales. Lentamente, sutilmente, tomamos al Jesús de la Biblia y lo convertimos en alguien con quien nos sentimos un poco más cómodos. Diluimos lo que Jesús dice sobre el precio de seguirlo. Pasamos por alto lo que Él dice acerca de lo que prefieren no seguirlo. Prácticamente ignoramos lo que Él dice sobre el materialismo y en la práctica dejamos de lado lo que Él dice sobre la misión. Seleccionamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de las enseñanzas de Jesús. Al final creamos un Jesús inofensivo de clase media, políticamente correcto, que se ve tal como nosotros y piensa exactamente como nosotros. Sin embargo, Jesús no es personalizable, no está abierto a la interpretación, la adaptación, la innovación o la alteración. Ha hablado claramente por medio de su palabra y no tenemos derecho a personalizarlo. En lugar de eso, Él nos cambia radicalmente. Él transforma nuestra mente por medio de su verdad. Al seguir a Jesús, creemos en Jesús, aun cuando su palabra confronta y con frecuencia contradice supuestos creencias y convicciones profundamente arraigadas en nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra cultura y en ocasiones también en nuestra iglesia. En la medida en que tomamos la palabra a Jesús, lo proclamamos en el mundo porque comprendemos que Él no es simplemente un Señor y Salvador personal merecedor de nuestra aprobación individual. En la última instancia, Jesús es el Señor y Salvador cósmico digno de alabanza eterna de toda la creación. Seguir requiere creer. Según las investigaciones, muchos cristianos, entre comillas, ya no creen que Dios sea el creador y gobernante supremo del universo. Tales cristianos, entre comillas, creen que todos somos dioses o que tal vez Dios es simplemente la realización del potencial humano. Más de la mitad de los cristianos, entre comillas, no creen el Espíritu Santo o Satanás sean reales, y decenas de millones no creen que Jesús sea el Hijo Divino de Dios. Por último, prácticamente la mitad de los cristianos, entre comillas, no cree que la Biblia sea verídica. Puse cristianos entre comillas por lo que espero que ahora sea una razón obvia. Estos cristianos entre comillas no son cristianos. Es imposible seguir a Cristo e ignorar, desacreditar y no creer en su palabra. En pocas palabras, seguir a Jesús es creer en Jesús. Ahora bien, ya hemos examinado cómo la creencia intelectual en Cristo no equivale a la fe salvadora de Cristo. Como hemos visto, incluso los demonios creen que Jesús murió en la cruz y resucitó de la tumba. Hacerse y ser discípulo de Jesús implica mucho más que la simple creencia intelectual en Él, pero por cierto tampoco implica menos.
Creer en Jesús ha sido desde siempre fundamental para seguirlo cuando leemos los evangelios y observamos la interacción de Jesús con sus discípulos. Lo vemos enseñándoles continuamente la verdad y desafiando su pensamiento. En cada relato y en cada conversación, Jesús le da vuelta a la mente de los discípulos con sus palabras. Aunque nunca enroló a sus discípulos en una escuela formal ni los sentó en un aula, utilizó cada situación, cada conversación, cada milagro y cada momento para moldear su mente para que se pareciera cada vez más a la de él. Más adelante, cuando Jesús preparó a sus discípulos para su muerte y su partida, les prometió su espíritu. Tome nota, el Espíritu Santo es real según Jesús. El Espíritu Santo, quien guía a toda verdad y les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ser discípulo de Jesús era y es estar consagrado a las palabras de Jesús. Jesús dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Desde el comienzo las promesas y privilegios de seguir a Jesús con la vida estuvieron unidas a creer en Jesús con la mente. A medida que el Nuevo Testamento continúa más allá de la vida de Jesús en la tierra, Pablo habla de lo que los discípulos tienen en la mente de Cristo por medio del Espíritu de Cristo. Exhorta a los cristianos romanos a ser transformados por medio de la renovación de su mente y suplica a los cristianos de Colosas que se quiten la vieja naturaleza pecaminosa y se vistan con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Habla de una guerra espiritual. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. De acuerdo con las Escrituras, la mente, el corazón y la vida de los cristianos giran enteramente en torno a las palabras de Cristo. La autoridad de la resurrección. Sin embargo, ¿acaso no parece una locura que usted o yo basemos nuestra vida en el pleno siglo XXI en las palabras de un hombre de primer siglo? Después de todo, ¿no será que algunas de las enseñanzas bíblicas son sencillamente arcaicas? ¿Se espera realmente que tomemos en sentido literal todo lo que Jesús dijo? ¿Acaso no hemos experimentado el avance de la cultura y el desarrollo de la ciencia desde los días en que vivió Jesús? ¿Cómo sabemos que lo que Jesús enseñó 2000 años atrás sigue teniendo vigencia hoy? Aquí es donde comprendemos que la autoridad de las palabras de Jesús está ligada a la realidad de la resurrección de Jesús. Pensemos en eso. Si Jesús no resucitó de los muertos en definitiva, no tenemos por qué preocuparnos por nada de lo que dijo. Sería igual que cualquier otro de los maestros religiosos de este mundo, que enseñan verdades e imparten opiniones sobre cómo llevar una vida mejor. En realidad, sería mucho peor que otros líderes religiosos, porque prometió que iba a resucitar de los muertos y no lo hizo. Si Jesús no resucitó, entonces todo el cristianismo es una farsa y los cristianos son lamentablemente las personas más necias de todo el planeta. El Nuevo Testamento mismo lo enseña en 1 Corintios 15. Si ese es el caso, entonces tenemos derecho a tomar y elegir lo que nos plazca de Jesús si nos puede ser de utilidad. No obstante, si Jesús sí resucitó de entre los muertos, si venció a la muerte, lo que nadie nunca antes en la historia hizo ni hará jamás, entonces no podremos solamente aceptar lo que Jesús dijo. Debemos orientar todo en nuestra vida en torno a lo que dijo. ¿Resucitó entonces Jesús de la muerte? ¿Es realmente Señor sin importar lo que usted o yo decidamos? Algunas personas piensan que Jesús ni siquiera murió en una cruz, mucho menos que se levantó de la tumba 3 días después. Muchos musulmanes, por ejemplo, afirman que quien fue crucificado ese día fue un hombre parecido a Jesús. No les afecta que esta teoría haya sido inventada por Mahoma 6 siglos después de la crucifixión. Otros piensan que si bien fue Jesús quien estuvo en la cruz, en realidad él no murió allí, él simplemente estuvo muy mal herido. Se desvaneció y quedó inconsciente, de manera que la gente pensó que había fallecido. Esta explicación considera que Jesús pasó por 6 juicios, insomnio, azotes brutales, espinas en la frente, clavos en las manos y pies y una espada clavada en el costado después de varias horas en la cruz. Luego se desvaneció y fue envuelto en mortajas y puesto en una tumba
con una roca en la entrada vigilada por soldados romanos. Finalmente recuperó la conciencia, movió la roca de la oscuridad de la tumba, evadió los guardias apostados allí y tranquilamente siguió su camino. Ciertamente, esta no es la explicación más plausible. Otros sostienen que la tumba no está vacía. Son personas que creen en lo que se ha descrito como la teoría de la tumba equivocada. Que cuando las mujeres fueron a la tumba aquel primer domingo de resurrección, en medio de su tristeza y desconcierto por la muerte de Jesús, fueron a una tumba equivocada y creyeron erradamente que Jesús había resucitado. Desde ese día en adelante todos han ido a la tumba equivocada. Si por lo menos a alguien se le hubiera ocurrido revisar la siguiente, el problema obvio con esta teoría es que por último que las autoridades romanas, lo mismo que las judías deseaban, era un grupo de gente que afirmaba que su líder había resucitado de los muertos. Es por eso justamente que apostaron guardias en la entrada de la tumba. Seguramente sabían que debían vigilar, e incluso si no era así, podían haber tapado la boca de todo el cristianismo, mostrando sencillamente el cuerpo de Jesús en la tumba correcta. Incluso hay quienes creen que los discípulos son culpables de haber inventado la historia de la resurrección. Hay quienes afirman que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, cosa que hubiera requerido un pequeño grupo de tímidos galileos que la noche anterior habían tenido miedo hasta admitir que conocían a Jesús. Superara a los soldados romanos altamente adiestrados. Otros afirman que los discípulos estaban locos, alucinados en lo mejor de los casos cuando afirmaron que habían visto a Jesús vivo después de la muerte. Sin embargo, hasta la idea misma de la resurrección de la muerte era virtualmente inconcebible tanto en el pensamiento greco-romano como en el judío en el primer siglo. No obstante, cientos de personas afirmaron haber visto a Jesús, algunos de los cuales comieron, bebieron y conversaron con él. Las alucinaciones normalmente no comen ni beben. Además, no era muy beneficioso para los discípulos andar proclamando la resurrección de Jesús en el primer siglo si no era verdad, sabiendo que podían morir por eso, como efectivamente sucedió. En las palabras de Pascal, creo en testigos que por serlo se hicieron matar. ¿Por qué insisto con este punto? Porque si Jesús realmente se levantó de la tumba, entonces debemos escuchar absolutamente todo lo que dijo. La realidad de su resurrección valida tanto la veracidad como la atemporalidad de su enseñanza. Jesús no es simplemente otro maestro religioso cuyas opiniones y pensamientos podemos tomar o dejar según nuestra preferencia. No importa lo que digamos o decidamos, Jesús es el Señor. Como resultado, no importa lo que digamos o declaremos, no tenemos otra opción que confiar en su palabra. Jesús y el infierno. A la luz de esto, consideremos uno de los temas bíblicamente más claros, pero culturalmente más controversiales sobre los que habló Jesús, el infierno. Cuando enseñaba a sus discípulos, Jesús explicó que Dios le había dado la autoridad para juzgar a la gente en todas las partes y por toda la eternidad. Veamos sus palabras en Juan 5. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre, quien lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya está cerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Más adelante en las Escrituras, Apocalipsis 20 describe la escena del juicio a la que se refiere Jesús. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado. En él la tierra y el cielo huyeron de su presencia,
pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al fuego, al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La simple y a la vez solemne realidad de la palabra de Dios es absolutamente innegable. Todo el que confiese a Jesús como Señor será salvo para siempre, y todo el que rechace a Jesús como Señor será condenado para siempre. En las palabras del profesor escocés James Denney, si hay alguna verdad en las Escrituras, si es la siguiente: que quienes se niegan tercamente a someterse al Evangelio y amar y obedecer a Jesús sufrirán el juicio final, una pérdida infinita e irreparable. Pasarán una noche donde no habrá jamás amanecer. Esta ha sido la enseñanza constante de la Iglesia a lo largo de la historia, aunque diversas voces bajo la bandera del cristianismo contemporáneo ahora afirman que el infierno no es real y por lo menos no es eterno. Tales afirmaciones generalmente están envueltas en preguntas provocativas. ¿Es verdad que Dios dijo que mandaría al infierno a los pecadores? ¿Es verdad que Dios dijo que toda persona tiene que creer en Jesús para ir al cielo? ¿Es verdad que Dios dijo? Observemos cómo este tipo de preguntas surge del intento de torcer la palabra de Dios. Siempre debemos ser cuidadosos cuando alguien comienza una frase con ¿es verdad que Dios dijo? Después de todo, esas fueron precisamente las palabras que provocaron la caída del hombre en Génesis 3. La serpiente engañosa tentó a Adán y a Eva a poner en duda el amor de Dios y su palabra. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Por medio de esta pregunta, Satanás convenció a la pareja que el amor de Dios estaba sujeto a su propia opinión y que la palabra de Dios podía someterse a su propio juicio. Elevó los pensamientos del hombre por encima de la verdad de Dios y el pecado se abrió camino en el mundo. Aprendamos de aquí la lección. Es peligroso torcer la vida y las palabras de Jesús para que reflejen lo que nos resulta más cómodo a nosotros. Como discípulos de Jesús debemos tomarle la palabra a Jesús en el contexto de una confianza total en Él. Entonces, ¿qué ocurre cuando confiamos completamente en Jesús y escuchamos atentamente sus palabras sobre el infierno? Veamos cómo describe él el lugar ardiente agonía en Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Como ya hemos visto en Apocalipsis 20:15, la palabra de Dios nos dice que todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera similar, Apocalipsis 21:8, en Nueva Versión Internacional, pronostica el infierno como un lago de fuego y azufre. Se preguntará, ¿acaso el fuego no es más que una figura en estos pasajes? ¿Acaso estos pasajes no son simbólicos? Tal vez. No obstante, incluso si fueran simbólicos, ¿qué representan estos símbolos? ¿Un retiro invernal o una vacación de verano? No, representan algo mucho peor. Está claro que el fuego ardiente y el humo de azufre no son símbolos para representar un lugar agradable, son imágenes que pintan un lugar espantoso. El infierno, según Jesús, es un lugar de tormento consciente y de total oscuridad. Más adelante en el Nuevo Testamento se describe el infierno como un lugar de destrucción eterna donde la gente se está separada de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Lo más terrible de todo es que el infierno es un lugar de duración eterna. Jesús comparó el castigo eterno con la vida eterna. Juan escribió sobre los pecadores en Apocalipsis 14:11 diciendo, el humo de su tormento subirá por siempre jamás.
En las palabras de Thomas Watson, los malvados en el infierno estarán siempre muriendo, pero nunca muertos. El humo del horno subirá permanentemente. Oh, ¿quién puede soportar estar para siempre en el potro del tormento? La expresión para siempre rompe el corazón cuando Jonathan Edwards predica en el siglo 18 instaba a la gente a considerar el tormento de quemarse como una brasa encendida, no por un instante ni por un día, sino por millones de años, al final de los cuales sabrán que su tortura no se acercaba en lo más mínimo a su final y que jamás podrían librarse. Sin embargo, ya no creemos en el horror del infierno. Hoy en día decidimos con ligereza cosas como fue un día infernal, hacía un calor infernal, había un ruido infernal. La forma despreocupada de la que hablamos del infierno demuestra que no tenemos la menor idea de su gravedad, pero no podemos ignorarlo y no debemos ser indiferentes. Según Jesús, a los pecadores perdidos les espera la ira atormentadora y eterna de un Dios santo. Dios ya ha hablado y lo ha hecho claramente. Jesús y el cielo. Felizmente, Jesús ha hablado con la misma claridad sobre el cielo. Afirma, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Efectivamente, Jesús dice, todo el que cree en mí no se perderá. Hallamos consuelo en los pasajes donde Jesús promete a sus discípulos que está preparando un lugar para ellos, un lugar en el que un día todos los que creen en él vivirán con Dios, un día en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde Dios secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Una y otra vez Jesús promete vida eterna a todos los que se aparten de sí mismos y de su pecado para confiar en Él. Las palabras de Dios sobre la eternidad alientan a cada persona que confía en Él. Casey, un miembro de la iglesia de alrededor de 30 años, alguna vez parecía el arquetipo de la salud, la fuerza y el buen estado físico. No obstante, un día sintió cierto dolor en el estómago y después de una serie de estudios le diagnosticaron cáncer. Unas semanas más tarde lo sometieron a una cirugía. Cuando se despertó, los médicos les dieron a él y a su esposa y a su hija hermosa las noticias de que jamás esperaban escuchar. Al abrir el estómago encontraron que el cáncer se estaba extendiendo en todo el cuerpo. Lamentablemente no podemos hacer nada para detenerlo. Es probable que solo le queden unas pocas semanas de vida. Al acercarse a la muerte de Casey, fui a visitarlo al hospital y mientras conducía pensé, ¿qué puedo decirle? ¿Le digo que lamento mucho que le haya ocurrido todo esto? ¿Qué desearía que no fuera así? Sin embargo, no debía haberme preocupado porque quienes visitamos a Cassie ese día tuvimos una sorpresa. Cada vez que alguien entraba a Cassie lo saludaba señalando hacia arriba y diciendo con la más sincera de las sonrisas, hoy voy a estar con Jesús. De repente, cualquier cosa que yo hubiera dicho, lamento que te ocurriera esto o quisiera que no te hubiera pasado, sencillamente no tenía sentido. De hecho, ese día salí de su habitación con un poco de envidia porque esa habitación del hospital, por el poder de sus palabras de Jesús, se habían convertido en un lugar para adorar a Jesús. Y como discípulo de Jesús, este hermano sabía en su mente y creía en su corazón lo que efectivamente es cierto. Vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Creer verdaderamente en el cielo y en el infierno cambia radicalmente la manera en que vivimos en la tierra. Nos anima la esperanza del cielo y nos impulsa el horror del infierno. Sabemos que este mundo no es todo lo que existe. Sabemos que cada persona en el planeta está aquí solamente por un breve momento y que por delante tenemos toda la eternidad, una eternidad con gozo siempre en aumento y una condena que nunca acabará. De manera que las palabras de Jesús tienen sentido. Síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Si usted y yo sabemos que Jesús vino a salvarnos del infierno para llevarnos al cielo, entonces no tenemos otra opción que pasar nuestra vida en la tierra dando a conocer esta salvación. Si las personas que están sentadas en la barra de la cafetería cerca de nosotros o estudiando cerca en la misma sala de la biblioteca o trabajando en las oficinas aledañas o viviendo cerca de nosotros en el mismo barrio, están en el camino que lleva al sufrimiento eterno, entonces debemos hablarles de Cristo.
que nos guía a la satisfacción eterna. Cualquier cosa menos que eso no tiene sentido a la luz de lo que creemos. ¿Cómo puede un cristiano quedarse en silencio y soltarse despreocupadamente mientras la familia, los amigos, los vecinos, los colegas y los conocidos se dirigen hacia un precipicio de oscuridad eterna? ¿Cree en lo que dijo Jesús? ¿Confía en la veracidad de lo que dijo sobre el infierno tanto como en lo que confía sobre el cielo? ¿Ha sido su mente y su vida completamente transformadas por esta verdad? Creer requiere proclamar. Seguir a Jesús requiere creer en Jesús y creer en Jesús implica proclamar a Jesús. En consecuencia, es prácticamente inconcebible una fe privatizada de un Cristo resucitado. Sin embargo, el cristianismo privatizado es una maldición en la cultura y en las iglesias de hoy. Multitudes de cristianos practicantes dicen, o por lo menos lo piensan, Jesús me ha salvado, sus enseñanzas me hacen bien, pero ¿quién soy yo para decirles a otras personas lo que deberían hacer? ¿Quién soy yo para decirles a otros que sus creencias están erradas mientras que la mía es la correcta? Más todavía, ¿quién soy yo para decirles que si no creen en lo que yo creo van a pasar a la eternidad en el infierno? Entiendo perfectamente este sentimiento. Recuerdo un instante en que estaba parado en medio de un mar de gente al norte de India. Si nunca ha estado en la India, piense simplemente en gente, millones y millones de personas, para ser más precisos. Aproximadamente 1.200 millones, 600 millones de los cuales viven en el norte de India. Calles atestadas y barrios urbanos están rodeados de aldeas que no parecen terminar nunca. La brecha económica crece desenfrenadamente en la India a medida que más gente de toda la población de Estados Unidos vive por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, la pobreza de la India no es solamente material, también es espiritual. Los compañeros de la iglesia con quienes trabajamos en la India estiman que aproximadamente el 0,5% de la población del norte de India es cristiana. En otras palabras, el 99,5% de la población del norte de India no ha creído en Cristo para salvación. Sabiendo eso, miré a mi alrededor un día en ese superpoblado océano de gente y pensé, ¿quién soy yo para viajar hasta aquí para decirle a esta gente lo que tienen que creer? ¿Quién soy yo para decirles que todos sus dioses son falsos, sean hindúes, budistas, musulmanes, sijes o cualquiera otros? Porque Jesús es el único y verdadero Dios. ¿Quién soy yo para decirles a los 597 millones de no cristianos que me rodean en este momento que si no se vuelven de sus pecados y confían en Jesús, cada uno de ellos pasará la eternidad en el infierno? Me sentí extremadamente arrogante y completamente falto de amor e incómodamente descarado al afirmar que 597 millones de hindúes, musulmanes, budistas y sijes que me rodeaban irían al infierno si no confiaban en Jesús. Por supuesto, esa sería una afirmación arrogante, despreciativa y descarada, a menos de que fuera cierta. Si Jesús fuera simplemente otro maestro religioso en el escenario de la historia humana que ofreciera sus ideas y opiniones sobre cómo debería vivir la gente, entonces definitivamente sería arrogante, despreciativo y completamente necio de mi parte o de cualquier otro viajar por el mundo diciéndole a la gente que necesita seguir a Jesús o enfrentar el infierno. Sin embargo, Jesús es más que simplemente otro maestro religioso. Jesús es efectivamente Dios, Rey y Salvador resucitado, el único que ha pagado el precio por los pecadores y allanando el camino a la salvación eterna, de manera que hablarle a la gente en otras partes acerca de Jesús es la única cosa que tiene sentido. Es el máximo de la arrogancia quedarse en silencio mientras 597 millones de hindúes, musulmanes, budistas y sijes van al infierno. No sacrificar la vida para extender la buena noticia entre cada persona que conoce y en cada pueblo del planeta es la personificación del desprecio. Impulsados por un Salvador cósmico. Cuando creo realmente en las palabras de Jesús y comprendo su valor, recién entiendo que su meta no es simplemente ser mi Señor y Salvador personal y que su muerte en la cruz no giró solamente alrededor de mí. Los cristianos a veces dicen, cuando Jesús murió en esa cruz, murió por mí. Eso indudablemente es verdad, porque Jesús murió personalmente por usted y por mí. Sin embargo, no podemos detenernos ahí. Según las palabras del propio Jesús, murió para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el poder de los
el perdón de los pecados para las naciones. Mucho más que morir por usted y por mí, Jesús murió para comprar para Dios a la gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Los discípulos de Jesús saben que Él no es simplemente un Señor y Salvador personal sujeto a la aprobación individual de alguno. Los discípulos de Jesús saben que Él es el Señor y Salvador cósmico, digno de alabanza eterna y de todo el mundo. De manera que los discípulos de Jesús no pueden evitar hacer discípulos de Jesús en todas las naciones. Si realmente creemos las palabras de Jesús y conocemos el valor de Jesús, entonces nos sentimos impulsados a participar en la tarea. Juntos pasamos nuestra vida diciendo a cientos de millones de personas en América y en Europa que se vuelvan de su pecado y confíen en Jesús porque es digno de su adoración. Hacemos discípulos en África, donde hay más de 3.000 tribus animistas que adoran todo tipo de espíritus supersticiosos y dioses falsos que no merecen la gloria. Hacemos discípulos en Japón, Laos y Vietnam, donde hay 350 millones de budistas que siguen las prácticas de Buda cuando en realidad Buda no merece su alabanza. Hacemos discípulos en India, Nepal y Bangladesh, donde hay más de 950 millones de hindúes adorando millones de dioses sin valor. Hacemos discípulos en China, Corea del Norte y Cuba, donde más de 1.000 millones de personas han crecido en ambientes comunistas que se niegan la misma existencia de Dios que reina soberano. Hacemos discípulos en Asia Central y en Medio Oriente, donde más de 1.500 millones de musulmanes siguen a un Dios falso. Hacemos discípulos entre todos estos pueblos y en los lugares más resistentes porque sabemos que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, que Jesús ha muerto en la cruz, se ha levantado de la tumba y que es solo digno de ser exaltado como Señor. Todo lo que necesitamos. Cuando creemos en las palabras de Jesús, adquirimos coraje para vivir en adoración a Jesús. Jesús nos ha dicho, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esta debe ser una de las promesas más asombrosas de toda la Biblia. Jesús acaba de decir, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. No obstante, la clave para comprender esta promesa es entender el escenario en el que se dijo. Jesús les acaba de decir a sus discípulos que moriría en la cruz, se levantaría de la tumba y luego ascendería al cielo. Desde allí enviaría su espíritu para darles poder para salir y hacer discípulos en todo el mundo. Al hacerlo, confiando en su palabra, Jesús prometió darles todo lo que necesitarán para cumplir su tarea. De esta manera no es una promesa para que usted o yo pidamos una casa nueva, un trabajo mejor o mayores comodidades. No es esta una promesa por la que usted o yo oramos. Señor, por favor, dame todo lo que necesito para difundir tu verdad desde donde quiera que viva hasta lo último de la tierra. Esa es una oración para la que Dios garantiza una respuesta. Hace algunos años, Heider y yo viajamos a una región del este de Asia donde muy pocas personas habían oído hablar alguna vez de Jesús. Mientras estábamos allí, Heider y compartió varias veces el evangelio con una muchacha llamada Meilin. Por momentos, Meilin parecía muy receptiva al evangelio, pero por otros se veía que algo en su espíritu se resistía a considerar a Cristo como Señor. En medio de sus muchas preguntas, orábamos persistentemente y le suplicábamos a Dios que nos diera las palabras, la sabiduría, la gracia necesarias para compartir el evangelio claramente con ella. Después de un par de semanas con Meilin, llegó el momento de dejar su ciudad. Habíamos preparado nuestro equipaje y nos habíamos despedido del grupo de personas que continuarían compartiendo el evangelio después de que nos fuéramos. Estaban orando y estudiando la Biblia en el mismo lugar donde nos habíamos alojado nosotros, de manera que los oíamos hablar mientras estaban afuera esperando nuestro transporte. En ese momento, Meilin apareció de la nada corriendo en dirección a Heider. Llevó a Heider a un lado y le relató cómo estaba abandonando su pecado y poniendo su confianza en Jesús. Cuando Meilin compartía esto con Heider, ambas celebraban en el grupo que estaba dentro de la casa a nuestras espaldas, que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo afuera de la casa. Estaba leyendo el Salmo 46:10 en voz alta y vi las lágrimas rodar por el rostro de Heider mientras oraba con Meilin. Y oí al grupo del interior de la casa diciendo las siguientes palabras: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará
seré honrado en el mundo entero. Recordé inmediatamente que el Salvador, que reina a la diestra del Padre, está preparado para dar a sus discípulos todo lo que necesitan para exaltar su nombre en todo el mundo. La historia extraordinaria. Como discípulos de Jesús, capta el alcance de la historia de la que usted y yo formamos parte. Vivimos en un mundo caído de pecado, sufrimiento y muerte. Durante siglos toda la creación ha anhelado la venida de un rey que vencería todas las cosas. Ese rey vino en la persona de Jesús mientras estuvo en la tierra, sanó a los enfermos, liberó a los poseídos por demonios, dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos y resucitó a los muertos. Luego hizo que nadie más hizo en la historia y jamás hará. Después de que su corazón se detuvo por 3 días y eligió volver a la vida, se levantó de la tumba en victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte misma. En las palabras de las Escrituras, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que le obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Decididamente Jesús no está muerto, está vivo y está activo. Jesús se le apareció a sus discípulos, comió con ellos, bebió con ellos y luego los envió diciéndoles: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, en base a la realidad de mi resurrección y confiando en la verdad de todo lo que se les ha enseñado, vayan y díganle al mundo. Después de decir esto, Jesús ascendió al cielo ante sus ojos y ahora está allí sentado a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por muy encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. No está sentado allí solamente para mirar lo que ocurre en la tierra. Por medio del Espíritu que nos envió, está guiando a su pueblo a proclamar su verdad en cada rincón de la tierra. Es aquí donde entramos nosotros, como seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros se encuentra enfrente de una batalla espiritual que brama por el alma de los hombres y mujeres que nos rodean en todo el mundo. El soberano Hijo de Dios es nuestro Salvador. Está sobre nosotros sentado en el sillón de mando celestial con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Intercede por nosotros día y noche y promete darnos todo lo que necesitamos para decirle a toda persona del planeta que continúa cautiva del pecado, de Satanás y de la muerte: esta es la buena noticia, vuélvete del pecado y de la muerte, confía en el Rey vencedor de la muerte y dador de vida, vivirás con él para siempre. De manera que vamos como discípulos de Jesús, que amamos su palabra y confiamos en su verdad. No vamos simplemente como hombres y mujeres que en determinado momento decidieron hacer de Jesús su Señor y Salvador personal, sino en definitiva como hombres y mujeres que en todo momento están dedicados a proclamar a Jesús como el Señor y Salvador universal. Creemos en Él como discípulos, en consecuencia lo obedecemos y hacemos discípulos. El deseo de nuestro corazón: ¿cree en Jesús? ¿Ha sido su mente transformada por la realidad de lo que Él ha enseñado? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dijo también: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y agregó: pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Expresando claramente que si usted no cree en Jesús cuando dice estas cosas, entonces no es discípulo de Jesús. No obstante, si efectivamente cree en Jesús cuando dice estas cosas, entonces no puede evitar hacer discípulos de Jesús. La razón por la que usted y yo hacemos discípulos no es porque tengamos un sentido superficial del deber. Hacemos discípulos porque al hacerlo se ha convertido en la principal deseo de nuestra alma.